En el siglo XX hubo un hombre que cambió por completo las reglas del juego económico. Sus ideas no solo nos ayudaron a entender una catástrofe mundial, sino que además nos dieron las herramientas para poder combatirla. Ese hombre era John Maynard Keynes. Y bueno, esta es la historia de cómo rehizo la economía moderna tal y como la conocemos. A ver, imaginemos por un momento que todo se viene abajo. La gente pierde su trabajo, las empresas cierran, vamos, que la economía está rota. La gran pregunta es, ¿hacemos algo para arreglarla o simplemente esperamos a que se cure por sí sola? Pues resulta que en aquel entonces la respuesta más habitual era esperar. Pero claro, el mundo estaba hundido en la Gran Depresión, y esperar significaba un sufrimiento humano a una escala que hoy nos cuesta hasta imaginar. El escenario estaba listo para una auténtica revolución en el pensamiento económico. Para entender la revolución de Keynes, primero tenemos que entender la crisis que lo cambió absolutamente todo. Estamos hablando de un mundo que se enfrentaba a un colapso total y que no tenía ni la más remota idea de cómo salir de aquello. La idea que dominaba en la época era el famoso laissez-faire, vamos, la creencia de que había que dejar al mercado tranquilo, que él solito se curaría. Pero la Gran Depresión demostró que la herida era demasiado profunda. El sistema no se estaba curando, se estaba desangrando. Y en medio de todo este caos apareció una figura que se atrevió a desafiarlo todo, un hombre cuya vida y cuya mente estaban, de una forma única, preparadas para ver lo que nadie más estaba viendo. Pensemos que la vida adulta de Keynes fue una sucesión de terremotos económicos y políticos. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión, vivió en el epicentro de un mundo que se estaba desmoronando. Y claro, esto le dio una perspectiva totalmente única y sobre todo urgente. Y ojo, que no estamos hablando de un académico encerrado en su torre de marfil, ¿eh? Keynes era un hombre de acción. Era un matemático brillante, un funcionario de altísimo nivel, un polemista y un inversor que conocía los mercados desde dentro, llegando incluso a amasar una fortuna considerable. Y entonces, en 1936, en el mismísimo corazón de la depresión, Keynes publica su obra maestra. Un libro que no solo iba a diagnosticar la enfermedad de la economía mundial, sino que iba a ofrecer una cura. Y una cura bastante radical. Con esta frase Keynes, vamos, lo clavó. Su teoría no era necesariamente súper compleja, pero sí que requería algo muy difícil: abandonar décadas y décadas de pensamiento económico que estaba súper arraigado. Exigía ver el mundo de una forma completamente nueva. A ver, hasta ese momento la teoría clásica le echaba la culpa a los salarios demasiado altos. La solución, decían, era sencilla: que los trabajadores aceptaran ganar menos. Pero Keynes llegó y le dio la vuelta a la tortilla por completo. Dijo, el problema no son los salarios, el problema es que nadie está gastando dinero. La verdadera causa del paro, según él, era la falta de demanda. Y este es el quid de la cuestión. Para Keynes, la cantidad de empleo no dependía de lo flexibles que fueran los salarios, sino del nivel total de gasto que había en la economía. Si la gente, las empresas y el gobierno no compran cosas, pues no hay necesidad de producir, y por lo tanto no se necesitan trabajadores. Era, en el fondo, así de simple. Entonces, si el problema es la falta de demanda, ¿cómo se soluciona? Pues aquí es donde Keynes pasa de ser un teórico a ser casi un ingeniero de la economía, ofreciendo un conjunto de herramientas muy prácticas. Keynes, que era un tipo muy agudo, entendía perfectamente la psicología humana. Sabía que la inversión privada no se basa solo en cálculos fríos y racionales, sino en la confianza, en un optimismo casi irracional que él bautizó como los animal spirits. Y claro, en una crisis, esos espíritus animales simplemente se esfuman. Y este es el punto crucial, el gran cambio de paradigma. Si los consumidores tienen miedo de gastar y las empresas no se atreven a invertir, solo queda un actor con la capacidad de romper ese círculo vicioso: el gobierno. Ojo, no se trata de reemplazar al mercado, sino de darle un empujón cuando se ha quedado atascado. Y aquí es donde la idea se vuelve potentísima, gracias a lo que se conoce como el efecto multiplicador. Pensemos en ello. Cada euro que gasta el gobierno no se evapora, se convierte en el sueldo de alguien. Ese trabajador, a su vez, lo gasta en una tienda, y ahora es el ingreso del tendero. Ese dinero sigue moviéndose, creando una reacción en cadena que amplifica el impacto de la inversión inicial. Es una idea brillante. Así que Keynes propuso básicamente dos grandes herramientas para gestionar la economía. Por un lado, la política fiscal, que es el uso del gasto público y los impuestos, y por otro, la política monetaria, controlando los tipos de interés para influir en la inversión. Ambas debían usarse de forma activa para mantener la economía estable. El impacto de estas ideas fue, bueno, es que es difícil de exagerar. Keynes no solo propuso políticas nuevas, sino que cambió de raíz la forma en que entendemos la economía.
Antes de Keynes, la economía se centraba mucho en lo pequeño, en las decisiones de individuos y empresas, lo que llamamos microeconomía. Pero él nos obligó a levantar la vista, a mirar el panorama general, la producción total, el empleo total, la inflación. Prácticamente inventó la macroeconomía, como la conocemos hoy. Su legado está literalmente por todas partes. Cuando oímos hablar del PIB, del debate sobre si es mejor controlar la inflación o el paro, o de cómo un gobierno intenta estimular la economía, estamos hablando el lenguaje que Keynes creó. Todos estos conceptos son hoy el pan nuestro de cada día en la economía moderna. Y así, fíjense, volvemos a la pregunta del principio. Las ideas de Keynes dominaron la política económica durante décadas y, aunque han sido muy desafiadas, siempre vuelven al centro del debate cada vez que golpea una crisis. La pregunta que nos dejó no es tanto si el gobierno debe intervenir, sino cuánto, cuándo y cómo. Una pregunta que, desde luego, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los años 30.